En esta segunda parte entraremos en el conocimiento general del vuelo de LUAS, principios de vuelo, conocimiento general de LUAS, espacio aéreo, introducción de LUAS en el espacio aéreo, definiciones del espacio aéreo, estructura del espacio aéreo, restricciones del espacio aéreo, limitaciones de los factores humanos, privacidad y protección de datos, seguridad física de LUAS, seguro de accidentes y incidencias de LUAS. Fuerzas que actúan sobre el LUAS. Bueno, tenemos la aerodinámica, que es la parte mecánica que estudia el movimiento de los gases alrededor de los objetos, es decir, cómo se mueve el aire a través de nuestras hélices, que genera las fuerzas que se denominan sustentación y resistencia. El perfil aerodinámico es la forma del área transversal de un elemento que al desplazarse a través del aire es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que genera la sustentación. Por ejemplo, las hélices de nuestros UAS. Aquí nos habla del teorema de Bernoulli, efecto Venturi y la tercera ley de Newton. Bueno, pues nada, leeroslo, que esto es simplemente aprendérselo. Un objeto con curvatura e inclinación en la corriente es capaz de producir sustentación dependiendo de su ángulo de ataque, es decir, cuanto más inclinada esté la hélice, pues más choca el aire contra ella y hace que el dron pueda ascender. Bueno, seguimos hablando de cómo funciona el efecto Venturi y el teorema de Bernoulli. Nada, leeroslo, cómo afectan los gases o fluidos al pasar por las hélices en los multirotores. Bueno, pues aquí veríamos que si hacemos un corte en una hélice, pues se muestran las partes, el borde de ataque, extra-2, intra-2, el espesor máximo, la cuerda y el borde de salida. Que a mayor ángulo de ataque, mayor es la sustentación debido a que la fuerza opuesta es mayor cuando mayor es la deflexión del perfil. Para entendernos, el aire ataca a la hélice por la parte de abajo y hace que la sustentación sea posible. Fuerzas aerodinámicas, la fuerza de empuje T, que es la fuerza necesaria para que la aeronave se mueva a través de una masa de aire. Es proporcionada por el motor, las hélices o los rotores. Para que la aeronave pueda desplazarse en el aire, la fuerza de empuje siempre debe superar a la fuerza de resistencia, en este caso la del viento. Sustentación, L, pues la fuerza desarrollada por un perfil aerodinámico, las hélices, moviéndose en el aire ejercida de arriba a abajo y cuya dirección es perpendicular al viento relativo. Se suele representar con la letra L. El peso, pues la fuerza de la gravedad de la Tierra que atrae a los objetos, es decir, lo que pesará nuestro dron o UAS. Y la resistencia con letra D, fuerza aerodinámica que impide el avance de la aeronave a través del aire. Actúa en dirección opuesta a la trayectoria y de forma paralela al viento relativo. Se representa con la letra D. Bueno, aquí nos viene a contar de qué manera funcionan los multirotores, ¿no? Si giras hacia un lado, pues hay dos motores que funcionarán más que los otros dos para poder girar. En resumen, las fuerzas que actúan de dos en dos, una siempre contraria a la otra. Para que un UAS se eleve, la fuerza de sustentación tiene que ser mayor que la fuerza de la gravedad, peso. Y para que avance, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de resistencia, es decir, el aire. Bueno, aquí nos dice que la subcapa donde tiene lugar el vuelo de los UAS se denomina troposfera y que es importante tener en cuenta la temperatura, presión, densidad, viento, visibilidad, actividad solar, etc. Tanto la densidad como la temperatura y presión varían con la altitud, es decir, pueden cambiar. Todas estas circunstancias pueden cambiar según la altitud a la que estemos. La presión es el peso del aire, con lo cual cuanto más alto estemos, menor presión hay. La temperatura disminuye con la altura y que según la ley de Boyle, a temperatura constante los volúmenes ocupados por un gas son inversamente proporcionales a las presiones a las que esté sometido. Aquí nos vuelve a repetir que es necesario tener los factores ambientales porque pueden interferir en el rendimiento del vuelo. Que la densidad del aire es muy importante. Si la densidad del aire aumenta, hace que aumente la sustentación. Y si la densidad del aire disminuye, la sustentación y resistencia disminuyen también. Humedad del aire. Cuando la humedad del aire es mayor, la densidad disminuye y esto provoca que la sustentación del UAS también disminuya, es decir, cuanto más humedad, peor para nosotros. El viento es importante tenerlo en cuenta antes de cada vuelo, pues afecta a la maniobrabilidad y actuaciones del UAS, que se pueden ver afectados tanto en la autonomía, batería, como en la maniobrabilidad. Descripción de las partes que componen un UAS. Pues el chasis marco fuselaje. Este constituye el esqueleto de la aeronave, en la mayoría de los casos la estructura principal, y está hecha con materiales que pesan poco como la fibra de carbono, fibra de vidrio o plástico. Grupo modo propulsor, pues esta es la parte que conforma los motores y las hélices. Los más típicos son los motores sin escobillas.
que las hélices, cuanto mayor es la hélice, mayor es el empuje. Las baterías más utilizadas son las de polímero de litio, LiPo, y que precisan una carga más lenta que las otras, pero se fabrican en más formas que las de ion litio, por lo que se optimiza el espacio en el fuselaje dedicado a las baterías. La placa controladora, que se supone que es el cerebro de la aeronave, comanda todas las órdenes de movimiento, recoge los datos del sistema, tiene giroscopios, sensores de altitud y altura, sensores de variación de altura, la brújula, sensores de velocidad, sensores de posición, etc. Y la unidad de mando, que está compuesta por emisores receptores de señales de radio que envían a la aeronave la información para el control de la misma, es decir, el mando a distancia. Bien, los reguladores de velocidad son los encargados de que los motores de la aeronave giren a la velocidad necesaria mediante un circuito eléctrico y variar la velocidad y dirección del motor para realizar las diferentes maniobras. Gimbal o cardán es la parte que sirve para estabilizar la carga de pago en la aeronave, la mantiene controlada y nivelada, y hace que se pueda controlar el giro en los ejes X y Z de la carga. De esta manera siempre estaría estabilizado. También se utiliza para las cámaras. La carga de pago es cualquier mecanismo que está instalado en la nave y que no es necesario para el manejo y el control, por ejemplo, la cámara. El tren de aterrizaje se utiliza para que la aeronave tome tierra sin sufrir daños. También suele tener acopladas algunas luces LED que te indican el estado del UAS. Aquí tenemos un gráfico con todas las partes que hemos estado hablando anteriormente del UAS. La estación de control, que sería nuestro mando a distancia, puede ser una emisora con sticks o botones para controlar la aeronave, pero existen posibilidades como el control por medio de ordenadores o incluso remolques o habilitaciones en caso de equipos más avanzados. Conforma la estación de control, pues el emisor receptor de señal envía a la aeronave información del vuelo y recibe datos de los sensores, elementos de control y mandos que nos permiten dirigir la aeronave y elementos de visualización y gestión de datos. Procesa los datos de posicionamiento, telemetría, altura, distancia. Por medio de su software se puede programar al piloto automático, controlar la cámara, disponer de datos de telemetría, acceder a funciones de geocaching o geofencing e incluso volver al punto de origen registrado anteriormente, lo que se llama la vuelta a casa. Ejes de vuelo. Eje longitudinal se extiende desde el morro hasta la cola. Eje lateral transversal se extiende de una punta de las alas a la otra punta. Y el eje vertical está contenido en un plano que pasa por el centro de gravedad de arriba a abajo de la aeronave. Los movimientos de vuelo alrededor de los ejes son alabeo, movimiento alrededor del eje longitudinal, cabeceo, movimiento alrededor del eje transversal y guiñada, movimiento alrededor del eje vertical. También tenemos el actuador de superficies de control, un componente físico de la aeronave que hace moverse a la misma según cada eje. El movimiento de los sticks en la estación de control envía señales a la central de control de vuelo. Este controlador envía la información necesaria a los actuadores o servos de ala fija, a los controladores electrónicos de velocidad ESCS de cada motor en giroaviones, para que a su vez dirijan los motores para aumentar o disminuir la velocidad y así poder realizar las maniobras. Aquí están los movimientos a través de los ejes. Del eje longitudinal, alabeo, movimiento a la izquierda o derecha, es decir, un movimiento realizado alrededor del eje perpendicular del plano de los rotores. Lateral, cabeceo, movimiento hacia adelante y hacia atrás, es decir, movimiento realizado alrededor del eje transversal del plano. Y vertical, guiñada, rotación o giro, es decir, el movimiento realizado alrededor del eje vertical del centro de gravedad. Es decir, alabeo, giramos izquierda o derecha, el dron se mueve de un lateral a otro, cabeceo hacia adelante y hacia detrás y guiñada gira 360 grados sobre su propio eje. Aquí seguimos viendo lo mismo sobre la guiñada, el alabeo y el cabeceo. Aquí vemos cómo funciona, por ejemplo, el alabeo. Los dos motores derechos tienen más potencia que los izquierdos y se produce el giro. En el cabeceo, para un movimiento hacia adelante, pues los dos motores de atrás girarían más que los de adelante. Si el movimiento fuese hacia atrás, pues los motores delanteros tendrían más fuerza que los motores traseros. Y aquí tenemos la guiñada, que son motores contrapuestos, es decir, una esquina con una esquina para poder girar sobre su propio eje. Los servicios de comunicación entre nuestro mando y nuestro UAS son el enlace de subida, comandos de control, plan de vuelo, la vuelta a casa, despegue, aterrizaje, correcciones, GNSS, si las hubiese, comandos para la carga, es decir, el manejo del gimbal, de la cámara, grabar imágenes, el enlace de bajada, telemetría, datos de vuelo, distancia, altura, estado de la carga de pago, posición del gimbal y baterías, vídeo e imágenes tomadas por la carta de pago, es decir, por nuestra cámara.
Luego es importante la latencia, que es el tiempo necesario para producir, procesar, enviar y recibir e interpretar y ejecutar la orden de comando, y la banda de frecuencia, que generalmente en los drones viene siendo 2,4 GHz o 5,8 GHz. Que por cierto, la banda de frecuencia creo que caía en el examen. Hay una pérdida de señal, la mayoría de los UAS tienen una función que se llama de vuelta a casa, es decir, el dron directamente regresa al lugar donde ha despegado. Otra parte muy importante del elemento del mando y control son los sensores. El IMU, sensor que calcula la posición relativa del UA, compuesto por un acelerómetro y un giroscopio. Sensor de localización, que utilizan los GPS y el sistema de posicionamiento global por satélite. Sensor de presión barométrica y sensor de presión. Con este sensor permite disponer un altímetro barométrico para saber a la altura a la que está el UAS. Magnetómetro, sensor que proporciona información acerca del norte magnético y se utiliza como brújula para saber siempre hacia dónde apunta el morro del UAS. Sensor anticolisiones, sistema por el cual la aeronave puede detectar y evitar obstáculos fijos en su trayectoria de vuelo. La geolocalización es un aspecto muy importante en los UAS. Tenemos el sistema Geofencing, volumen operacional, límite virtual del espacio aéreo establecido mediante geolocalización. Nuestro UAS no puede entrar en ese espacio aéreo. Y luego tenemos Geocaching, un espacio aéreo del que no podemos salir. Geofencing es un espacio aéreo en el que no podemos entrar y Geocaching es un espacio aéreo en el que nuestro UAS no puede salir de él. Tenemos el autopiloto, que gestiona los datos de los sensores para dar órdenes a los motores de superficie, por ejemplo en la función sígueme, o en algunos sitios que tú pones una ruta y el dron la hace automáticamente. El sistema de determinación de vuelo, en el que por ejemplo está la vuelta a casa, el return to home, que el dron regresa al sitio donde ha despegado, y el aterrizaje frente al agotamiento de batería, es decir, si ve que se va a agotar la batería, el dron directamente aterriza también. Antes de realizar el primer vuelo, pues es necesario conocer las instrucciones del fabricante, el resumen de los principales elementos, limitaciones de la aeronave, control del UAS en toda la fase de vuelo, procedimientos en caso de fallo, procedimiento de establecimiento a altura máxima, es decir, a la altura máxima a la que va a llegar el dron cuando vaya a hacer el regreso a casa, procedimientos de cargas de zonas geográficas y procedimiento de carga del número de registro de operador. Esto es poner una pegatina en nuestro dron con nuestro número de operador de UAS y también en el mando a distancia. Un recordatorio resumen, limitaciones meteorológicas, limitaciones de la altura de vuelo, limitaciones de la masa máxima, limitaciones de la batería y tiempos de vuelo. En caso de fallo del UAS, es decir, fallo del enlace, pérdida de GPS, pues tendremos que activar el retorno a casa. Tenemos que poner en nuestro mando la altura máxima a la que vamos a poder operar con el UAS y no se podrá cambiar durante el vuelo, procedimiento de carga de zonas geográficas, la más actualizada posible, y el procedimiento de carga de nuestro registro de operador, que como hemos dicho es una pegatina colocada en nuestro UAS y en nuestro mando a distancia. Bueno, que debemos mantener las condiciones de aeronavegabilidad del UAS siguiendo las instrucciones de mantenimiento del fabricante. El piloto a distancia debe haber realizado una inspección exterior del equipo, es decir, el checklist, ver que está bien la batería, ver que está la integridad física bien, que el mando tiene también batería suficiente, que las hélices están bien, que el software funciona, si vamos a utilizar el teléfono móvil que también tenga batería, todo ese tipo de cosas. Las aeronaves no tripuladas, independientemente de su MTOM, que es el peso de cada UAS, pueden utilizarse dentro del espacio aéreo de las aeronaves tripuladas en el cielo único europeo. Estas deben ser tan seguras como las aeronaves tripuladas. Se está desarrollando un sistema U-Space que comprende la infraestructura de servicios y procedimientos para garantizar la seguridad de las operaciones del UAS y apoyar su integración en el espacio aéreo. Para conocer las restricciones del espacio aéreo en operaciones de UAS en las subcategorías A1 y A3, es necesario obtener y observar información actualizada sobre las restricciones o condiciones de los vuelos publicadas por los Estados miembros. Yo creo que esto se refiere también al tema del nuevo Real Decreto que tiene que salir, con los drones que tienen que tener los marcados de clase. Creo que se va un poquito por ahí el tema. La altura máxima más alta que puede llegar el UAS son 120 metros desde el terreno, siguiendo los cambios de la topografía del mismo. La aeronave no se alejará más de 120 metros del punto más próximo de la superficie, pero cualquier Estado miembro puede bajar esta altura, es decir, te pueden poner una altura, te la pueden limitar a 50, 60 o la que ellos crean conveniente. Geoconsciencia, función
sobre la base de los datos facilitados por las autoridades aeronáuticas, detecta una posible violación de las limitaciones del espacio aéreo y alerta a los pilotos a distancia para que puedan tomar medidas inmediatas y eficaces para evitar su violación. Zona geográfica de UAS: parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que facilita, restringe o excluye las operaciones con UAS. FL, Flight Level, nivel de vuelo, altitud de la aeronave a la presión atmosférica estándar expresada en cientos de pies. Los niveles de vuelo se utilizan para garantizar una separación vertical entre aeronaves. Y FR, vuelo instrumental. Esto básicamente son los aviones comerciales y aviones que tienen instrumentos para volar sin el alcance visual. Y VFR, reglas de vuelo visual, es decir, vuelos que se hacen siempre en la visual del piloto. Tipos de espacio aéreo controlado: espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo ATC y en el cual operan vuelos IFR de instrumentos y VFR al alcance visual del piloto. Espacio aéreo no controlado: espacio aéreo en el que no se presta el servicio de control del tránsito aéreo ATC a los vuelos que operan en este espacio aéreo. En la imagen de abajo pues aparece lo que es un espacio aéreo controlado y no controlado. Esto lo veremos cuando tengamos la aplicación de Naire. Para ver dónde podemos volar y dónde no, pues los espacios aéreos no controlados son zonas libres de vuelo y los espacios aéreos controlados hay que pedir autorizaciones. Estructuras del espacio aéreo. Zonas de control CTR, volumen del espacio aéreo que se extiende desde el suelo hasta una altura determinada. Esto suele ser básicamente de los grandes aeropuertos, porque tiene que haber en ellos vuelos IFR, vuelos de instrumentos. Zonas de tránsito de aeródromo, ATZ. Estos son pequeños aeródromos en los que normalmente es VFR, es decir, vuelo visual. Si existieran operaciones en IFR de instrumentos, pasaría a ser un CTR. Y luego tenemos zonas de información de vuelo, FID. Espacio aéreo no controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta un límite superior especificado. El Estado puede limitar o restringir los vuelos en algunas zonas porque se estén realizando algunas actividades. Las zonas peligrosas, dangerous en inglés con una D, es aquel volumen en el que es probable que haya algún tipo de actividad y el operador de UAS tiene que informarse sobre las actividades que están ocurriendo en ese momento para poder volar de forma segura. Restringidas, restricted, R en inglés, es aquel volumen en el que solo podrán circular las aeronaves que cumplan los requisitos de acceso indicados por la autoridad competente. Se exceptúan las aeronaves del Estado. Prohibidas, prohibited, P, es aquel volumen en el que solo pueden circular aeronaves autorizadas por el Estado español. En el caso de la península ibérica, España y las Islas Baleares se mostrará como LE, seguido de la D, la E o la R, es decir, LET, LER o LEP, más el número correspondiente a la serie numérica utilizada como por ejemplo LER 28, a excepción del espacio aéreo de Canarias, en el que las dos letras que anteceden a la clasificación no serán LE sino GC, quedando como GCD, GCR o GCP, y en Melilla donde se empleará el prefijo GE, GED, GER o GEP. También existen los denominados espacio aéreo temporalmente segregado TSA, es el volumen de espacio aéreo delimitado de forma temporal para el uso exclusivo de una actividad determinada y autorizada por autoridad competente. Los TRA, el espacio aéreo temporalmente reservado, es el volumen del espacio aéreo asignada para el uso específico de un usuario asignado durante un periodo determinado a través del cual el ATC podrá permitir otro tránsito. Las zonas restringidas de vuelo fotográfico, CRFV, aquellas zonas que requieren de una autorización previa para la realización de fotografía, filmación o cualquier toma de imágenes aéreas para contener o encontrarse próximas a objetos clasificados o áreas de acceso restringido, una base militar, etc. Las denominadas zonas geográficas UAS contribuyen a controlar los riesgos de seguridad pública, protección de datos, privacidad, medio ambiente. Los Estados miembros podrán prohibir algunas o todas las operaciones, requerir condiciones particulares o una autorización, permitir el acceso solamente a ciertas clases de UAS, someter las operaciones a normas ambientales específicas, permitir el acceso de UAS equipados con determinados elementos, requerir que los UAS estén equipados con ciertas funcionalidades, identificación remota, geoconsciencia, etc. Además, sobre la base de una evaluación del riesgo se podrán crear excepciones, uno o más de los requisitos para operar en categoría abierta.
La información relativa a esto se suele poner en aplicaciones como en Aire, los miramos ahí y vemos las restricciones que hay en cada sitio en cada momento. El factor humano. Esto sí que es pregunta de examen, el I'm safe, que quiere decir I, enfermedad, illness, M, medicación, S, estrés, A, alcohol, F, fatiga y E, emociones. Es decir, si nos encontramos enfermos, estamos tomando una medicación, estamos estresados, hemos bebido alcohol, estamos fatigados o estamos con alguna emoción, pues nuestro vuelo no va a ser como debería ser, no vamos a poder estar centrados en ello. Entonces esto es una pregunta de examen seguro, el InSafe. Lo que hemos dicho, este tipo de circunstancias en lo que nos afecta. Cosas lógicas, el alcohol, fatiga, emociones, en fin, pues que no debemos nunca operar el UAS bajo estas circunstancias. La percepción es la capacidad que tiene el ser humano para interpretar los estímulos que recibe a través de sus sentidos. Puede ser limitada y puede llegar a ser errónea. Al operar un UAS es importante ser consciente de las limitaciones de la percepción humana y de los factores que influyen en la percepción. Factores pueden ser las condiciones climáticas, en situaciones en las que las condiciones meteorológicas son adversas o poco favorables. Que haya nubes, que haya mal tiempo, que haya niebla, no podemos ver lo que está ocurriendo en nuestro lugar de operación. Luminosidad, en situaciones en las que falta luminosidad, un exceso de luz, el dron viene hacia nosotros con el sol de frente, no podemos verlo, ese tipo de circunstancias. Factores que pueden afectar a la correcta visión del UAS en VLOS, es decir, el alcance visual. El contraste, aquellos casos en los que el UAS tenga un color similar a donde lo estemos volando, en una montaña, un color verde similar a los árboles, entonces perdemos la visual con el UAS. Superficie del terreno, aquellos casos donde el terreno donde se va a realizar el vuelo tenga desniveles, una montaña, queremos sacar la parte de atrás de la montaña, pues evidentemente perdemos el UAS de vista. Ayudas visuales, los UAS que dispongan de sistemas tales como luces o materiales reflectantes que faciliten la visión del mismo para los pilotos a distancia. Y el tamaño del UAS. Aquellos UAS más voluminosos o de mayor tamaño son más fáciles de ver que los UAS que son más pequeños. Limitaciones de la percepción humana, dado que el piloto siempre se encuentra en el suelo, pues es muy difícil tener una correcta visión de la distancia, la velocidad o la altura a la que volamos. Todas estas precauciones deben ser mayores en el caso de realizar vuelos nocturnos, ya que debido a la escasa o nula visibilidad la percepción humana es mucho menor. El dron tendrá que tener mínimo una luz verde intermitente. Esto es pregunta examen, lo de la luz verde intermitente. Quedaros bien con ello. Debido a que nuestros UAS casi todos suelen llevar cámara, la privacidad es muy importante, es decir, tenemos muchas limitaciones. El derecho básico a la vida privada son limitaciones físicas dentro de las cuales opera un individuo. Estas limitaciones incluyen el hogar, las relaciones personales, familia, amigos y ciertos campos. Protección de datos. Dentro de la privacidad, protección de datos tiene como objetivo la protección de información personal. Cuando hablamos de información personal nos referimos a cualquier información, incluyendo imágenes y audios, sobre la persona física identificada o identificable. Identificada es aquella persona que se puede identificar directamente, cara o indirectamente, matrícula de un coche. Identificable aquella persona que puede identificar mediante los datos tales como números de identificación, localización, etc. Es decir, nunca debemos grabar a nadie. Podemos, quizás, según las opciones de nuestra operación, podemos pasar por encima de alguien, pero nunca puede ser objeto de nuestras grabaciones. Este es el reglamento de protección de datos. Incidimos en no grabar a personas no participantes y que no sean sobre todo el objeto de nuestra grabación. El grado de impacto del UAS en la privacidad de las personas no solo depende de las capacidades, sino también de la persona que está volando el UAS. Como veis, esta parte le da mucha importancia, el nunca grabar sin el permiso de alguien, que no se puedan tomar fotografías en zonas públicas. Y bueno, lo que hemos dicho, se puede hacer una toma de alguien, pero que no sea el objeto de este vídeo, que simplemente sea alguien que pase por debajo, que no se le reconozca y que no nos centremos en esa persona cuando estamos haciendo nuestro vídeo. El tema de protección de datos es muy importante en Europa y está muy protegido, entonces hay que tener mucho cuidado siempre con la protección de datos. En el caso de los UAS, la interferencia ilícita sería para robar nuestro UAS. Como medida de precaución, existirá un control de acceso en tierra vigilada y acotada y restringida en la zona donde se esté operando con el UAS para evitar acciones sospechosas en las proximidades de la aeronave y de los pilotos a distancia, y que exista una persona responsable de su vigilancia en todo momento. Durante el transporte de la aeronave hacia la zona de operaciones es recomendable que viajen en equipajes separados, preparados específicamente para su transporte y seguridad. Y la custodia y almacenamiento del UAS y sus equipos, incluyendo las baterías, es responsabilidad del piloto a distancia.
para prevenir el secuestro de la aeronave mediante interferencia deliberada de las señales utilizadas para el control de aeronave, se recomienda disponer de medidas de prevención como pueden ser sistemas de encriptado de señal. Precauciones a tener en cuenta: controlar que la carga útil esté bien colocada, que esté fijada correctamente y sus movimientos sean los correctos, hablamos de la cámara. Motores y hélices pueden causar graves heridas, con lo cual a la hora de poner el dron en marcha que guardemos una distancia de seguridad. Y equipamiento personal: se recomienda al piloto de distancia proteger las partes más vulnerables de su cuerpo ante posibles heridas provocadas por las hélices. Las baterías de nuestros drones son de lipo y hay que tener mucho cuidado con ellas. Durante la carga, usar únicamente los cargadores específicos. Vigilar la batería en el proceso de carga, no cargar cerca de materiales inflamables, no cargar baterías hinchadas o estropeadas o dañadas y no sobrecargar las baterías. El transporte: mantener el rango de temperatura indicado por el fabricante y usar bolsas adecuadas e ignífugas. Yo también he comprado cajas de estas de munición que son ignífugas y herméticas, que también vienen muy bien. Almacenamiento: almacenar en un recipiente metálico, cerámico o bolsa ignífuga. Las cajas estas que os he dicho yo valdrían. Y mantener el rango de temperatura indicado por el fabricante, fuera de fuentes de calor y fuego, y nunca almacenar completamente descargadas, siempre con una carga parcial del 30% aproximadamente. Los operadores de UAS y pilotos a distancia deben asegurarse de estar adecuadamente informados sobre normas y regulaciones y tener los seguros de responsabilidad civil. En la Unión Europea, como requisito genérico, se requerirá un seguro de responsabilidad civil cuando la aeronave no tripulada supere los 20 kilos de MTOM. En España siempre hay que tener seguro hasta que aparezca el nuevo Real Decreto, que no va a aparecer nunca, pero bueno, hoy en día hay que tener seguro de responsabilidad civil para cualquier tipo de dron en España. Lo que decíamos, que en Europa es a partir de 20 kilos, pero en España, hasta que aparezca la nueva ley en el transitorio, hay que tener seguro de responsabilidad civil. El operador a distancia es el responsable de los accidentes que se produzcan durante el vuelo. Que pueden ser como una persona sufra lesiones mortales o graves. Grave: cualquier lesión sufrida como un accidente que tenga hospitalización, rotura de hueso, laceraciones. Y lesión mortal: cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente que provoque su muerte o en el plazo de 30 días contados a partir del accidente. Incidente: cualquier suceso relacionado con la utilización de una aeronave distinto de un accidente. Incidente grave: cualquier incidente que está relacionado con la utilización de una aeronave y en el que concurren circunstancias indicadoras de una alta probabilidad de que se produzca un accidente. Ejemplos claros podrían ser cuasicolisión, que requiere una maniobra evasiva para evitar una colisión, o un impacto contra el suelo sin pérdida de control, incendio o humo producido en cualquier elemento del UAS. Pues nada, recordar: sustentación, peso, resistencia, empuje, la densidad del aire, la humedad y el viento, los movimientos de alabeo, cabeceo y guiñada. Recordar también la información importante de leer las instrucciones del fabricante de UAS, estar familiarizado con ellas, elementos, limitaciones, características, funcionamiento, mantenimiento. Tener las zonas geográficas de vuelo al día, los programas necesarios para saber dónde podemos volar, el InSafe, que es pregunta de examen, que no tengamos que volar teniendo ninguna de estas situaciones, fatiga, estrés, medicación, etc. Vulnerar la privacidad de las personas, ni haciéndole fotos a ellas, ni vídeos, ni a sus casas, que somos responsables de la seguridad de nuestro UAS. El tema del seguro, que en Europa es solo para drones que tengan más de 20 kilos, pero en España es cualquier UAS que tenga, aunque tenga menos de 250 gramos y tiene cámara, tienes que tener seguro de responsabilidad civil hasta que salga la nueva ley. Hasta aquí la parte 2 y en unos días la parte 3. Un saludo.